Hola muchachos, bueno, aquí trayéndoles un nuevo video para el canal. En esta ocasión este video ya no va a ser de ninguna demostración de técnica. Este video va a ser netamente de una reparación de un celular. En este caso tengo en mis manos un Samsung A23 o A235F, que nos llega por un problema que se descarga muy rápido. ¿Ok? Este equipo, el cliente nos dice que se le descarga muy rápido. El celular prende normal, funciona todo normal, sino que la falla es que la batería se baja muy rápido. Ya he estado haciendo unas previas mediciones, vamos a desarmarlo y explicarles por qué se descarga muy rápido. Ya saben que cuando un celular se descarga rápido, puede ser que el celular tenga un consumo, ¿no? Tenga un consumo o corriente, como se dice en fuga, que hace que la batería se descargue rápidamente. En este caso, pues para detectar si el celular tiene consumo o no, ya saben que tienen que conectarlo a la fuente de alimentación o fuente de voltaje, ¿no? La fuente es el único instrumento que nos va a decir si el celular tiene consumo o no. Bien, vamos a conectarlo entonces la placa del celular a la fuente. Ahí está mi fuente ya programada a 4.3 voltios. Lo conectamos, listo. Ahí está conectado y lógicamente el celular está apagado, la placa está apagada, no le he presionado el botón de encendido. Y miren, nos marca un consumo de 0.038 perdón, 0.038 amperios, que eso equivale a 38 miliamperios. Entonces, este diagnóstico nos dice que este celular tiene un consumo. Por eso se descarga rápido la batería, porque esta corriente que está acá está descargando a la batería del celular, estando el celular pues apagado, o se sumaría a la corriente de standby y jalaría más rápido a la batería, lo descargaría más rápido, ¿no? Entonces vamos a resolver este problema, vamos a reparar este celular. Yo ya le he estado haciendo unas revisiones, le he quitado todos los blindajes que tiene el celular para poder apreciar mejor los componentes y poder analizar mejor. Y en estos casos de que el celular tiene consumo, nosotros aplicaríamos la técnica del Rosin para poder ubicar en qué zona de la placa calienta. Ya saben que cuando un celular tiene consumo, lógicamente en la placa algo va a empezar a calentar y lo que calienta pues será el componente que provoca el consumo. Pero esa corriente de 38 miliamperios que nos marcó hace ratos es una corriente muy baja, muy pequeña, que la técnica del Rosin no nos va a servir ahí. ¿Por qué? Porque es una corriente muy baja y por ende la temperatura va a ser también muy baja y la técnica del Rosin no nos servirá de mucho. En este caso voy a usar la cámara térmica para poder ubicar en qué zona de la placa está calentándose. ¿Ok? Entonces voy a conectar nuevamente la placa a la fuente y vamos a usar la cámara térmica. ¿Ok? En este caso mi cámara térmica es esta de acá, la Shortcam 2. Y vamos a visualizar lo que nos muestra la cámara térmica. Ahí está. Vamos a centrarla un poco más la placa. Ahí está. Observen la placa. Ahí está. Estamos viendo un lado de la placa. Ahí estamos observando un lado de la placa y miren, ya nos está detectando un calor, nos está detectando por aquí, vamos a desactivar, miren aquí, ve, este puntito medio amarillento rojizo es la zona que nos está calentando. Voy a apagar la fuente y miren, la placa se enfría, se normaliza a una temperatura normal, temperatura ambiente. Y voy a encender nuevamente la fuente y veamos dónde es en donde se produce el calor. Ahí está, miren, es en este punto de aquí. Apagamos la fuente, se normaliza la placa, encendemos la fuente y acá se centra el calor. Aquí es donde hay más calor, observen, miren, ven. Ahí está donde hay más temperatura. Vamos a ponerla mejor en una vista normal la placa y miren, ven. Es aquí. Si le hacemos a ver un poquito más del sensado, es ahí, miren, es ese componente de ahí. Es este componente que se encuentra acá. Esto está emanando una temperatura
Miren, ve, está emanando una temperatura y eso está provocando pues el consumo. Vamos a verlo mejor en el microscopio. Vamos a verlo mejor en el microscopio. Y el componente pues que nos calienta viene a ser este componente de acá. Y el componente que emana ese calor viene a ser este componente de aquí. Vamos a hacerle un zoom y podemos observar que el componente parece que tuviera una pequeña ruptura aquí. Miren, creo que como está calentando se ha dañado y tiene acá una fisura, como pueden apreciar. Un daño, miren, ¿ve? Entonces ese es el componente que nos está calentando. Bueno, yo tengo aquí ya el esquemático del equipo. Eh, el, el- el componente que nos está calentando es un circuito integrado, es un IC, el 19099. Ese es el componente que nos está calentando. Vamos a buscarlo en el plano y miren, ahí observamos, ahí está el componente que nos está calentando. Observen ahí. En este caso es una especie de regulador o LDO. Este componente recibe el voltaje del BPH Power, que es el voltaje de promedio de 4 voltios, es similar al voltaje de la batería. Ahí ingresa a este componente y luego este componente bota un voltaje de 3.3 voltios. O sea, es una transformación de 4 voltios al promedio del voltaje de la batería a 3.3 voltios. Es una especie de regulador o LDO, el IC que se nos está calentando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proceder a retirarlo al IC y vamos a ver si con eso se nos va el consumo. A ver si eso está provocando el consumo del equipo. Entonces vamos a proceder a retirarlo. Vamos a desconectar la placa de la fuente. Vamos a echarle un poco de pasta y vamos a proceder a retirar el componente. Vamos a proceder a retirar el componente. Ahí está, unos 370 grados. Ahí está. Estamos calentando el componente y vamos a proceder a retirarlo. Recuerden muy bien cómo lo están sacando. Observen acá, este es el punto guía. Este es el punto guía del IC. Está para este lado. Ahí recordar para dónde está. En caso que queramos cambiar el componente, sepamos pues para dónde colocar la posición, ¿no? Vamos a proceder a retirarlo y listo. Ya lo hemos retirado. Ya lo hemos retirado. Y vamos a probar ahora si al sacarlo el consumo se fue. Ok, vamos a proceder a retirarlo entonces, bueno, perdón, a medirlo nuevamente con la fuente. Vamos a proceder a medirlo con la fuente. Esperamos que la placa se enfríe un poco. Y vamos a conectarlo a ver. Y vamos a ver si sigue el consumo. Miren, ve, el consumo ha bajado bastante. El consumo ha bajado bastante de lo que estaba en 38 miliamperios. El consumo ha bajado a 0.03 amperios, significa algo de 3 miliamperios. Significa que sigue habiendo también un consumo pequeño. O a veces puede ser por la placa que está caliente, también vamos a enfriarla mejor. Vamos a darle una limpieza para remover los rastros de flux. Entonces lo que nos provocaba el consumo era este componente, ¿no? A ver, vamos a probar nuevamente.
Y sí, tenemos el consumo de 3 miliamperios todavía. Vamos a seguir revisando con cámara térmica. Es un consumo muy bajo. ¿Ok? Es un consumo muy bajo lo que nos está marcando ahora. 3 miliamperios. Vamos a seguir revisando con la cámara térmica. Donde más nos está calentando. Ahí está. Vamos a colocar la placa nuevamente. Ahí. A ver, vamos a apagar la fuente. Ahí está la fuente apagada. Y vamos a encenderla y ver dónde produce ese calor. Bueno, por aquí no observamos nada. Vamos a ver si por el otro lado de la placa se produce ese consumo. A ver, apagamos. Parece que por aquí hay un poco de temperatura, pero vamos a ver si es ahí. A ver, encendemos. No se logra detectar el consumo, no se logra detectar la zona donde calienta, ya que es muy bajo el consumo que produce, o 4 miliamperios, 3 miliamperios es lo que está consumiendo el equipo, pero no se logra ver en qué zona es. Una hora después. Bien muchachos, miren, después de tanto buscar en la placa la zona donde calienta, acabo de detectar que este circuito integrado es un circuito integrado. Observen este circuito integrado de aquí. Si yo lo enciendo la fuente, miren que se va a tornar de lo que está negro un poco azul. Cambia un poco su tono de color. Vamos a enfocarlo un poquito más ahí. Si lo apago, torna su color negro. Si lo enciendo, se torna un poco azulejo. Entonces me parece que este circuito integrado, miren, ahí está un poco más azul, lo voy a apagar. Empieza a perder su color azul, lo vuelvo a encender. Empieza a aumentar su color azul más intenso. Apago, disminuye un poco su intensidad. ¿Ven? Entonces me parece, o ahí miren, ahí se torna de lo que está azul, se torna un poco ya tirando para rojizo. Lo apago, regresa a su color azul normal. Lo prendo, se hace un poco más rojizo. Entonces me parece que este circuito integrado es lo que está provocando que haya ese consumo de 3, 4 miliamperios que es muy bajo. Entonces vamos a retirar este circuito integrado de aquí y ver si con eso se nos va el consumo. Ok, vamos a proceder a retirarlo entonces. Vamos a hacerlo con el microscopio y ver si con eso se nos va el consumo. Ahí. Pero es que también ahí me parece que han hecho algo. Acá en este circuito integrado no está normal. Observen que este circuito integrado ya está un poco lastimado. Acá le han sacado un condensador que tenía. Parece que algo han estado haciendo en esta zona del celular. Vamos a proceder a retirarlo. Capaz hay sulfatación debajo de él. ¿Quién sabe?
Bueno, el cliente no me ha dicho si se le cayó al agua el celular o no. Vamos a proceder a retirarlo del circuito integrado. Listo. Ya lo hemos retirado el circuito integrado. Ahí está. Bueno, en la parte de abajo no hay nada de sulfatación. Está limpio. Vamos a probar a ver si ahora sigue el consumo de 3 a 4 miliamperios. Estoy conectando la placa un poco caliente. Vamos a enfriarlo. Miren, el consumo ya bajó a 1 miliamperio. El consumo ha bajado a 1 miliamperio. Puede ser también que esté un poco caliente la placa. Y ahora tenemos un consumo de 1 miliamperio. Este circuito integrado nos estaba provocando ese consumo de 3 a 4 miliamperios. Ahora ya bajó a 1 miliamperio. Todavía tenemos un pequeño consumo, pero bien insignificante, bien diminuto. Es 1 miliamperio de consumo. Es un consumo ya muy bajo, que creo que ya con la cámara térmica no lo vamos a poder detectar. Una hora después. Bueno, muchachos, miren, después de seguir buscando dónde está el consumo de 1 miliamperio, lo que hice fue seguir limpiando la placa. Capaz hay un poco de sulfatación que me provoque ese 1 miliamperio de consumo. Limpié bien la placa. Ya le soldé también el componente que sacamos al inicio. Ya está soldado el componente. Fíjense, el regulador aquí ya lo soldé. Obsérvenlo. Ahí está. Ahí ya está el componente soldado. Ya le coloqué el componente que retiramos al inicio, el que provocaba el consumo de 48 miliamperios. Eso lo saqué de otra placa donante. Lo saqué de un A325. Lo saqué el regulador. Esta es la placa donante. Aquí estaba soldado. De aquí lo saqué. Y pues con la limpieza y soldando el componente, ya la corriente se normalizó, ya está en 0 amperios. Miren, ya no hay nada de consumo. Pero todavía me falta soldar el IC que saqué por segunda. El segundo IC que saqué, observen aquí. Aquí el IC que saqué hace ratos, que bajó la corriente de 4 miliamperios a 1 miliamperio, de 3 a 4 miliamperios bajó a 1 miliamperio, está sin ese circuito integrado. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a soldar nuevamente ese circuito integrado a la placa y vamos a ver si nuevamente ese IC me provoca el consumo de 3 4 miliamperios. Si soldándolo el IC me consume nuevamente 3 4 miliamperios, entonces ese IC tendría que ser reemplazado. ¿Ok? Pero vamos a hacer el proceso entonces de soldado. ¿Ok? Vamos a soldarlo rápidamente. Eso se hace con la técnica de rebaling. ¿Ok? Que ya en mis videos de mi canal ya hay un video cómo se explica hacer el proceso de rebaling. Así que para no hacer muy largo el video, voy a pausar el video y voy a soldarlo ya el componente. ¿Ok? Una hora después. Bien, muchachos, ya le hicimos el proceso de rebaling al IC.
En este caso esto es el IC de carga. Ya le hicimos el proceso. Vamos ahora a conectar nuevamente a la fuente y ver si sigue teniendo el consumo o ya no. Bien, conectamos a la fuente. Y mire, ya no tenemos ningún consumo. Ya la corriente se normalizó a 0 amperios, 0 miliamperios. Entonces quiere decir que, en definitiva, resumen, ¿qué es lo que estaba mal en este celular? Entró por consumo, ¿no? Entró por consumo, nos entró el equipo por consumo y diagnosticando con cámara térmica encontramos que este regulador o LDO estaba dañado, así que procedimos a sacarlo y probamos nuevamente si tenía consumo y de los 38 o 40 miliamperios que tenía de consumo bajó a 4 o 3 miliamperios y lo que provocaba ese consumo era este IC de acá. Lo sacamos, bajó el consumo a 1 miliamperio y ese 1 miliamperio el consumo se desapareció haciéndole una limpieza a la placa. Puede ser que haya tenido sulfatación, algo por ahí en la placa y eso provocaba el consumo de 1 miliamperio. Limpiamos bien la placa y se desapareció. Luego volvimos a soldar el IC de aquí, que es el IC de carga, y ya nuevamente el equipo se normalizó y ahora tenemos pues el consumo, ya no hay consumo, tenemos su consumo normal que es 0 amperios, 0 miliamperios. Entonces podemos decir que el equipo ya está reparado, ¿no? Vamos a colocar ya nuevamente la placa en su lugar y vamos a hacer las pruebas respectivas, que encienda normal. Entonces ahora sí, ya el celular al cliente no se le va a descargar. Vamos a probar ahora el equipo. Se enciende normal. Ahí está. Está encendiendo normal y con un consumo ya de 0, ¿no? Ya se normalizó el equipo. Muy bien. Espero que este video les sirva, muchachos. Si les llega algún caso así, puedan hacerle la reparación así de esa forma, insistiendo hasta encontrar y buscar el problema. Bien, nos vemos, muchachos, en un próximo video. Hasta luego.